Muy bien, ya estamos grabando. Entonces, algo muy importante que vamos a ver en este curso, que se le conoce como el momento de una fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el momento de una fuerza? Supongamos que yo tengo un punto de referencia llamado el punto, el origen o el punto O. Tengo una distancia R, ¿sí? Que la vamos a nombrar como brazo o distancia, ¿sí? R. Y supongamos que yo tengo una fuerza aplicada en esta dirección, ¿sí? Aquí la vamos a colocar. Una fuerza F. Entonces, yo aquí puedo determinar el ángulo que existe entre la fuerza y el radio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esta parte? Vamos a encontrar que por definición, ¿sí? El momento va a ser igual a, el momento es una orientación o una rotación, lo que ustedes han aprendido que se le conoce como torque, ¿sí? Bueno, a partir de ahora en adelante ya no se le conoce como torque, sino va a ser momento, ¿sí? ¿Y cuál sería la definición? La fuerza, la magnitud de la fuerza por la magnitud del radio, ¿sí? La distancia que hayamos, por el seno del ángulo más pequeño, ¿sí? Teta, el ángulo entre ángulo más pequeño, ¿sí? Bueno, entonces nosotros ya podemos encontrar nuestro momento, que va a tener unidades de fuerza por distancia, ¿sí? O sea, newton metro, newton por milímetro, ¿sí? Kilonewton por metro, por así decirlo. También vamos a ver el sistema internacional, que sería libra por pulgada, libra por pie, o también algo que se le conoce como kip por pie, ¿sí? Vamos a ver diferentes unidades de momento, ¿sí? Pero todas representan fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, ahora nuestro momento, en base a nuestra convención, puede ser de dos formas, ¿sí? Puede ser un momento, aquí lo voy a colocar, convención. Puede ser un momento positivo que nosotros lo vamos a nombrar como antihorario, ¿sí? ¿Cómo sería el antihorario si nosotros vemos nuestro reloj y va en contra de las manecillas del reloj? Entonces se le conoce como antihorario. Y si fuera un momento negativo, nosotros lo vamos a nombrar que va a favor de las agujas del reloj, o sea, horario, ¿sí? Entonces, si nosotros lo viéramos ya representativamente o gráficamente, sería algo así, antihorario en esta flecha y horario de esta forma, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Convención de signos, bueno. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, gracias. Todo claro. Bien, gracias. Siempre siéntanse en la libertad de utilizar el micrófono para practicar sus dudas y todo, ¿sí? No importa que me interrumpan. Y si alguien desea, también lo puede explicar, preguntar por medio del chat, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al primer ejemplo, ¿sí? No sé si ya todos terminamos de copiar acá. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a resolver este
ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que nos pide determinar, bueno, nos dan las fuerzas de 28.3 kilonewtons de la tensión y 25 kilonewtons del peso, ¿sí? El peso que está aplicado acá. Nos piden determinar la magnitud y el sentido de los momentos respecto al punto B. Para el inciso A la tensión, el inciso B la fuerza y el inciso C las dos combinadas, ¿sí? Entonces, este es mi punto de referencia al que yo voy a obtener los momentos, ¿sí? La fuerza de tensión que actúa en la dirección del cable, en este caso es de 28.3 kilonewtons y el peso que es de 25 kilonewtons. Entonces, mi fuerza, o perdón, mi brazo sería la distancia que hay, llamemos esto el punto A, que hay entre A y B, ¿sí? Mi distancia de acá, ¿sí? Esto es lo que le vamos a nombrar como el brazo, ¿sí? Ahora, ¿cómo determino esa distancia? Vamos a ver, cálculo del brazo. ¿A qué va a ser igual? A, si quieren lo llamamos R. Puedo formar yo un triángulo en esta parte y obtener la hipotenusa, ¿sí? Que sería raíz cuadrada de 16 metros al cuadrado más 36 metros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Treinta y nueve punto cuatro. Muy bien, gracias. 39.4 metros, ¿sí? Entonces, este radio es el común para las fuerzas. Ahora vamos con los ángulos, ¿sí? ¿Cuánto sería el ángulo que forma la fuerza, la tensión respecto al brazo? Llamémoslo este ángulo, teta 1, ¿sí? A este ángulo, teta 2, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar al cálculo de ángulos. Entonces, ¿cómo determinamos los ángulos en este problema? Lo que vamos a hacer es encontrar teta 2, ¿sí? Teta 2, ¿cómo lo puedo determinar? Como la tangente inversa de el ángulo opuesto, perdón, el lado opuesto que serían 16 dividido entre 36, ¿sí? ¿Cuánto nos da el ángulo teta 2? 23.96 grados. Muy bien, gracias. 23.96 grados. Sí, ese es el ángulo que forma, por así decirlo, el peso y el brazo. Ahora vamos con cómo puedo determinar yo teta 1, ¿sí? Si desean, podemos formar un triángulo más grande y encontrar este otro ángulo teta 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería teta 3? Teta 3 sería igual a la tangente inversa de, en este caso, 20 más 16 es 36. 36 dividido entre 36, lo que me daría 45 grados, ¿sí? Porque como la base y la altura son iguales, entonces el ángulo es el mismo.
Ahora, ¿cómo puedo yo determinar teta 1? Teta 1 sería igual a teta 3 menos teta 2, ¿sí? O sea, 45 grados menos 23,96 grados, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Sería 21.04 si no estoy mal. Muy bien, gracias. 21,04 grados, ¿sí? Entonces, ya que tenemos el brazo y los ángulos, ahora vamos con el cálculo de momentos, ¿sí? Entonces, si alguien tiene alguna duda por el momento. Todo claro por el momento, ingeniero, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, vamos con los momentos. Veamos, para el inciso A, que sería el de la tensión, entonces el momento sería igual a la tensión por el radio por el seno del ángulo más pequeño, ¿sí? En este caso serían 28,3 kilonewtons por 39,4 metros por el seno del ángulo, en este caso sería teta 1, 21,04, ¿sí? ¿Cuánto nos da el momento total? El momento de la tensión. A mí me dio algo, pero un poco muy elevado, no sé si lo ingresé mal en la calculadora. Muy bien, ¿cuánto es? Me salió a mí como 400.31. Muy bien, alguien que nos pudiera confirmar. 400. Sí, eso es. A mí también me salió lo mismo. Muy bien, gracias. 400,31 Newton por metro, ¿sí? Ahora, veamos si yo tengo el punto B y la fuerza va acá. La fuerza va a tratar de hacer una rotación en sentido antihorario. Por lo tanto, aquí colocamos al final colocamos la dirección del momento, ¿sí? Ahora me voy con el inciso B, que sería el momento del peso. Y sería momento es igual a el peso W por el radio por el seno del ángulo, ¿sí? O sea, 25 kilonewtons por 39,40 metros por el seno del ángulo, solo que ahora voy a utilizar teta 2, que sería 23,96 grados, ¿sí? ¿Cuánto nos da el momento ahora? Ahora me da como 400,01. Muy bien, 400,01 newton metro, ¿sí? Gracias. Ahora veamos cómo trata de hacer, si solo nos enfocamos en el peso, ¿qué giro trata de hacer en este caso? Trata de hacer un giro respecto al punto B de manera horaria, ¿sí? Entonces nuestro momento va a tener una dirección horaria, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Yo sí tengo una duda, ingeniero, pero no sé si sería de reacción, casi que respecto a las respuestas que usted está indicando hacia dónde es que tiene el giro, en este caso, como explicaba, horario o antihorario. ¿Siempre hay que poner eso cuando llegamos a una respuesta con este tipo de problemas o no es necesario o siempre es?
Sí, siempre digamos Ok, que yo te pida el momento respecto a un punto, me tenés que indicar la dirección, ¿sí? entiendo. Generalmente cuando trabajamos así en nuestro procedimiento ponemos negativo o positivo, ¿ya? Pero cuando estemos en nuestro cuestionario de nuestro examen, sí va a haber la opción múltiple de poner es horario o antihorario. Entonces ahí le Ok, damos entiendo, gracias. muy bien. Y Entonces ahora no. ¿Sí? tengo otra duda. Ajá, Eh, sí. en las respuestas no tendría que ser kilonewtons, ¿no? Pero, sí, perdón, son kilonewtons. Ya había puesto newtons, ¿sí? Gracias. Ah, Muy bien. No sé si alguien tenía una duda por ahí. Gracias. No sé, ¿alguien más? Era la misma consulta, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vemos el inciso C, que es el momento total. Entonces, para el inciso C, momento total, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todos los momentos, ¿sí? Digamos la sumatoria de los momentos, que sería igual a todos los que están ahí, digamos momento uno más momento 2 más, supongamos que tenemos hasta n cantidad de momentos, ¿sí? Solo que tomamos en cuenta el signo, ¿sí? Entonces el momento total sería total sería igual a positivo 431 kilonewton metro menos, porque es horario, 400,01 kilonewton metro, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? El total sería 0.3 kilonewtons metros, creo yo, ¿o no? Muy bien, positivo nos da 0,3 kilonewton metro, ¿sí? Entonces, como nos da positivo, significa que la orientación es antihoraria. Tal vez estrictamente hablando, nos debió haber dado 0, pero como aproximamos en el ángulo y en el brazo, entonces tal vez por eso no nos da exactamente 0, pero no hay ningún problema. La diferencia es mínima. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Por ahorita todo bien, ingeniero. Gracias. Muy bien, recuerden que muy importante, ustedes le dan la orientación al resultado, ¿sí? Ustedes son los que ven si es momento horario o antihorario, ¿sí? Ahorita vamos a pasar a resolver otros ejemplos, ¿sí? No sé si ya todos terminaron de copiar para pasar a otra explicación. Sí, ingeniero. Gracias. Sí, ya. Bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Ahora vamos a ver igual qué es momento de una fuerza. Solo que ahora lo que vamos a ver es por producto cruz, ¿sí? O producto vectorial, como también se le conoce. Entonces, vamos a ver esta parte. Supongamos que yo tengo lo mismo, ¿verdad? Tengo el punto de origen o el punto A, tengo un vector radio, ¿sí? O un vector brazo, y tengo un vector fuerza, ¿sí? Y supongamos que tengo el vector respecto a la horizontal, que se le conoce como teta, ¿sí? Solo por mencionar. Y el que se forma respecto a la horizontal de la fuerza, como alfa, ¿sí? Nos vamos a enfocar en nuestras componentes cartesianas, ¿sí? Ahora veamos, yo voy a colocar en sus componentes, ¿sí? Yo sé que el brazo Rx
es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? Y yo sé que la componente vertical, RY, sería igual a R por el seno del ángulo, ¿sí? Ahí estamos todos bien, ¿no? Ahora yo voy a descomponer la fuerza en también sus componentes, solo que ahora voy a utilizar el ángulo alfa, ¿sí? Para ello voy a colocar FY es igual a F por el seno de alfa y FX es igual a F por el coseno de alfa, ¿sí? Muy bien. Ahora yo lo voy a ordenar de forma vectorial, ¿sí? Así como aprendimos en física 1. R, el vector R es igual a Rx en Y más Ry en J, ¿sí? Y el vector F sería igual a menos Fx, ¿por qué? ¿Por qué el negativo? Porque va a la izquierda. Fx en Y más Fy en J, ¿sí? Entonces ahora vamos a encontrar el momento. Lo podemos encontrar por determinantes o por cualquier cosa. Momento, que es un vector, es igual a R producto cruz F, ¿sí? Entonces lo voy a ordenar de la siguiente forma. R, F y JK y J, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí en I, RX, RY, aquí 0, RX y RY, ¿sí? Y ahora voy con el vector de abajo, que sería menos Fx, Fy. Aquí voy a colocar 0. Aquí voy a colocar Fx, negativo, ¿va? Y aquí Fy. Entonces lo que me toca ahora es operar cruzado, ¿sí? Esta es una forma de obtener producto cruce. Solo es pura definición. Aquí me da 0 en Y. Aquí me da 0 en J. Y aquí me va a dar Fy por Rx en K, ¿verdad? Ahora opero cruzado, pero para el otro lado, por así decirlo. Aquí me va a dar menos Fx por Ry en K. Aquí me va a dar 0, 0 en Y. Y aquí me va a dar 0 en J, ¿sí? Por lo tanto, el momento total, ¿a qué va a ser igual? Voy a restar lo de abajo menos lo de arriba. Y me va a dar Fy por Rx menos más Fy, X, perdón, por Ry, ¿sí? ¿Y en qué punto? ¿En qué eje? En el eje K, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recordemos que el momento es un vector, ¿sí? Pero que ocurre perpendicular al plano que contiene a los dos vectores, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en el plano XY, el perpendicular sería el eje Z o el eje K que se ve aquí representado, ¿sí? Entonces, si yo trabajo por medio de componentes, lo que me está diciendo el problema es que tengo que encontrar la distancia vertical, perdón, la distancia horizontal de una fuerza, multiplicarlo con su componente vertical, ¿sí? Y así yo puedo obtener el momento, ¿sí? Lo voy a colocar aquí. Componente vertical de la fuerza. O sea, Fy lo tengo que multiplicar
por su distancia o brazo horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque así en este caso formarían 90 grados, ¿sí? Digamos aquí yo tengo FI y aquí yo tengo RX, 90 grados. Entonces ya puedo obtener el momento, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el seno de 90 es 1, entonces ahí estamos nítidos. Muy bien. ¿Y cuál sería mi segunda opción también? Componente horizontal de la fuerza. Horizontal de la fuerza. De la fuerza que sería Fx por su brazo vertical, ¿sí? Vertical, ¿sí? ¿Y cómo se vería representado? Digamos que yo tengo la fuerza Fx acá. Y aquí tengo su distancia RY. 90 grados forman entre ellos. Y puedo obtener el momento que sería algo así, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Por el momento, todo bien, todo claro. Muy importante que encontrar esas distancias y las componentes de las fuerzas, ¿eh? Para que podamos encontrar formar nuestro momento y ahí ya encontrar nuestras fuerzas, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver un caso especial cuando el momento es igual a cero. Digamos, va a ser igual a cero, supongamos que nosotros tenemos nuestro radio y nuestro origen, nuestro R, y la fuerza es paralela al brazo, ¿sí? Entonces, radio y fuerza son paralelos, o lo que también se les dice, tienen la misma línea de acción, ¿va? O lo que también podría ser que la fuerza concurre en el punto donde estoy haciendo momentos, ¿sí? Esos son los casos cuando nuestro momento va a ser cero. Muy bien. En esos casos creo que con un ejemplo se entenderá más las situaciones que acabamos de ver anteriormente. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o terminamos ya de copiar. Solo unos segunditos más, ingeniero, por favor. Muy bien. Sí, me avisan cuando ya hayan terminado. Ya, ingeniero, gracias.
Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Qué sería este? Nos piden determinar el momento de la fuerza respecto al punto O. Y que sería este que tenemos acá, ¿no? El punto O es acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar las fuerzas en sus componentes, ¿sí? O sea, esta fuerza en Y sería igual a 50 newtons por el seno de 60. Y voy a colocar la fuerza en X, que sería igual a 50 newtons por el coseno de 60. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos dan cada uno de esos valores? FX es 25. Muy bien, gracias. 25 newtons. ¿Cuánto nos da FY? 43.3. Muy bien, gracias. 43.3 newtons. ¿Sí? Entonces, ya tengo la fuerza en sus componentes. Ahora lo que me interesa son las distancias horizontales y verticales. Entonces, voy a encontrar aquí esta distancia que sería igual a 200 milímetros, ¿sí? Por el seno de 45, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Nos da 141.42 milímetros. Muy bien, gracias. 141.42 milímetros, ¿sí? Ahora lo que me interesa también es obtener esta distancia. Recuerden que es desde el punto donde se hace momentos hasta donde se aplica la fuerza. Entonces yo sé que esta distancia también va a ser, como es 45 grados, yo sé que va a tener la misma distancia, 141.42 milímetros. Entonces, si yo sumo todo esto, me va a dar esta distancia, 300.41.42 milímetros, ¿sí? No sé si alguien tiene duda o comentario. ¿No? Muy bien. Solo una pregunta, cuando sacamos seno no era el vertical. Cuando... De 200 seno de 45. Ajá, sí, lo que pasa es que como seno y coseno son iguales. Sí, perdón, gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver con la fuerza vertical, ¿sí? La fuerza vertical va a tener esta distancia, 341.42 milímetros, y su valor es de 43.30 newtons, ¿sí? Entre ellas forman 90 grados. El punto de interés es este, y por lo tanto va a generar un momento horario. Muy bien, entonces el momento va a ser igual a 43.30 newtons por 341.42 milímetros. Muy bien, ¿cuánto nos da este resultado?
No importa que esté en milímetros. ¿Cuánto nos da? 14.783.48. Muy bien. 14.780. 783.48. Muy bien, gracias. Así está bien. Newton milímetro. Creo que es .49 porque aproxima, pero Sí, es .49 porque queda 486. Muy bien. Vamos a aproximar, a redondear al 49. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería nuestra orientación de este momento? Sería horario. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos nuestro primer momento. Ahora vamos con el siguiente. Muy bien, alguien preguntó cómo saqué el 341.42. Muy bien, lo que hice fue que 200 milímetros por el coseno de 45 es 141.42, ¿verdad? Y como tengo 100 y 100 acá y 100 acá, entonces la distancia horizontal 341.42. ¿Sí? No sé si por ahí va tu duda. Muy bien, entonces ahora vamos con la siguiente, con el siguiente caso, que sería la fuerza de 25 newtons. Muy bien, si quieren colocamos 25 newtons. Su brazo serían de 141.42 milímetros. ¿Sí? Forman 90 grados entre ellos. Y el momento sería así. ¿Sí? Entonces el momento sería igual a 25 newtons por 141.42 milímetros. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese resultado? A mí me salió 3.535.5. Muy bien, 3.535.5 newton milímetro, solo que serían en dirección antihoraria. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces ahora vamos a pasar a determinar el momento total. Y ese sería igual a, voy a colocar 3.535.5 newton milímetro menos, porque este es horario, 14.783.49 newton milímetro. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el momento total? $11.247.99 en horario. Muy bien, gracias.
Entonces vamos a colocar 11.247. Bueno, técnicamente nos da negativo 11.247.99 Newton milímetro, y como dice su compañero, entonces nuestra respuesta final ya sería igual a 11.247.99 Newton milímetro horario, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Todos llegamos a ese resultado. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Solo una pequeña observación. Supongamos que hubiéramos hecho esta parte. Supongamos que desearíamos obtener esta distancia, entonces debimos de haber encontrado el radio acá, encontrar este ángulo, ¿sí? Y ver qué ángulos restan entre ambos, ¿sí? Entonces sería un procedimiento más extenso, más trabajoso, pero no significa que esté equivocado o no lo puedan aplicar, ¿sí? Gracias. Entonces, no sé si ya todos copiaron para pasar al otro ejemplo. Solo podría subir un poquito, perdón. Muy bien. Ahí estamos, gracias. Listo, Inge. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a determinar los momentos respecto al origen. Entonces, les doy un momento para que copiemos y después pasamos a resolver. Me avisan cuando ya hayan copiado. Listo. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver esta parte. Nuevamente en este caso tenemos tres fuerzas, ¿sí? Si quieren nombramos esta F1, esta la fuerza 2 y esta la fuerza 3. Entonces, nuevamente vamos a encontrar esta distancia y tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces sería la distancia 2.50
por el seno de 45, ¿cuánto nos da ese resultado? $176.78. Muy bien. Ah, es 2.5, ¿verdad? Ajá. Ah, entonces Sería 1.77. Muy bien, gracias. 1.77 metros. Y como coseno y seno son iguales, 1.77 metros. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos por la fuerza 1. ¿Sí? La fuerza 1, creo que la miramos fácilmente. 600 newtons por su brazo, que es 1 metro. El punto O está acá, entonces va a generar una orientación negativa, ¿verdad? Entonces M1 sería igual a 600 newtons por 1 metro igual a 600 newton metro de forma horaria. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el primer momento, la primera fuerza? Todo claro, igual con la orientación. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos con la F2. Con la F2 tendríamos que encontrar la distancia horizontal, ¿sí? Que sería, digamos, aquí yo tengo 500 newtons. ¿Cuánto sería la F2? Aquí tengo 1 más 2, 3. Tendría 4.77 metros, ¿sí? Y aquí está el punto del origen. Y entonces mi orientación sería así, antihoraria. Este sería mi M2. Entonces M2 sería igual a 500 newtons por 4.77 milímetros, ¿sí? Metros, perdón. ¿Cuánto nos da ese resultado? Nos daría 2.385 newtons metro con una orientación antihoraria. Muy bien, gracias. Entonces, así nos quedaría nuestro resultado, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda por acá. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora nos toca el M3, que sería la fuerza 3. Y en este caso sería la distancia. Perdón, una pregunta. ¿El 4.77 de dónde salió? El 4.77 sale de esta distancia. Digamos 1.77 de acá, más 2 más 1. Ah, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos con la fuerza 3, que sería en este caso. Entonces, vamos a ver acá. Voy a tener yo 300 newtons. Y la distancia, 1.77 metros. Forman 90 grados entre ambas, ¿sí? Y por lo tanto, la orientación sería así, ¿sí? Entonces, el momento 3 sería igual a 300 newtons por 1.77 metros. ¿Cuánto nos da ese resultado? 531 newtons metros. Muy bien, gracias. 531 newton metro. Solo que en este caso sería horaria la orientación, ¿verdad? Ahora, el momento total lo vamos a sumar y nos daría menos 600 newton metro
más 2385 Newton metro menos 531 Newton metro, ¿sí? ¿Cuánto nos da el total? Con el signo y después le colocamos la orientación. Nos daría positivo 1254. Muy bien, gracias. Newton metro. Y en este caso, como nos da positivo, recordemos que nuestra orientación positiva es antihorario. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Todos llegamos a estos resultados. Llegamos a los resultados, ingeniero. Gracias. Bien, gracias. No sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente ejemplo. Ya listo, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Este que tenemos acá. Y nuestro primer inciso va a ser determinar el momento de las fuerzas respecto al punto A, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar en componentes, ¿sí? El punto A está cabal acá, ¿sí? Está cabal ahí. Entonces, supongamos que tenemos primero el punto A y después el punto B. Entonces, vamos a colocar en sus componentes, ¿sí? La fuerza de 160 la vamos a colocar acá. F3 en X sería igual a 160 libras por el seno de 30 grados, ¿sí? Y la fuerza en 3 en X sería igual a 160 libras, fuerza 3 en X, 160 libras por el coseno de, perdón, aquí era en Y, por el coseno de 30 grados, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos dan cada uno de estos resultados? La F3Y nos daría 138.56. Muy bien, gracias, libras. Correcto. Y F3X nos da... Muy bien, gracias, 80 libras, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No? Muy bien. Ahora veamos la fuerza en 2, ¿sí? La fuerza en 2 tiene, ¿qué les digo yo? Una forma de representar el ángulo, ¿sí? Que sería 435, ¿sí? Tal vez para los que ya han llevado topografía, se les hace muy conocido esta parte, ¿va? Entonces, donde yo tengo un ángulo 3 y 4, entonces la hipotenusa va a ser 5. Pongamos que yo quiero encontrar teta, entonces seno de teta va a ser igual a 4 quintos, ¿sí? Y el coseno de teta va a ser igual a 3 quintos, ¿sí? Entonces no es necesario determinar el ángulo, por así decirlo, porque vamos a encontrar porque ya tenemos coseno y seno, ¿sí? Entonces aquí yo tendría que colocar F3, F2 en Y sería igual a 500 libras por 4 quintos, o sea, 400 libras, ¿sí?
Y ahora fuerza en X también. Aquí la voy a colocar. F2 en X sería igual a 500 libras por 3/5. O lo que sería igual a 300 libras. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre esto del ángulo? O lo de seno y coseno. Alguien pudo haber, digamos, determinado, bueno, yo voy a encontrar el ángulo y, digamos, aplico tangente inversa. Tangente inversa de 4/3 me da que el ángulo es 53.13. Entonces puedo utilizar seno de 53.13 y coseno de 53.13, que es 4/5 y 3/5 respectivamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Ya con la aclaración de lo de seno y coseno, todo claro, ingeniero. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a los momentos, ¿sí? El momento de la fuerza 1, que serían 8 pies y 375 libras. Vamos a generar un momento. Aquí está el punto A. Vamos a generar un momento así, ¿sí? Entonces el momento sería igual a 375 libras por 8 pies, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? $3,000 por pie. Muy bien, gracias. 3,000 libras por pie, ¿sí? ¿Y cómo serían? Serían de manera horaria, ¿sí? Ahora vamos con la siguiente fuerza, con la fuerza de 400 libras, que es la componente vertical de los 500, ¿sí? Entonces yo aquí tengo 400 libras y aquí yo tengo el punto A y me va a generar un momento así. Ahora, ¿cuánto sería nuestro brazo? Si yo tengo 8 y 6, entonces es la distancia total 14 pies, ¿sí? Por lo tanto, el momento sería igual a 400 libras por 14 pies, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Sería 5.600 libras por pie. Muy bien, gracias. 5,600 libras por pie, ¿sí? ¿Y cómo serían? Serían de manera horaria, ¿sí? Muy bien, ¿dudas o comentarios sobre este momento? ¿Sobre de dónde vienen los 14? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, gracias. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos con la de 300 libras. Aquí yo tengo el punto A. Aquí yo tengo la fuerza de 300 libras. Y aquí yo tengo 14, ¿sí? Entonces, en este caso, esta fuerza no genera momento, por lo tanto, el momento aquí es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque están paralelas entre ellas y el punto donde yo quiero momentos tiene la misma línea de acción que la fuerza, ¿sí? Entonces, este no genera momento, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas, ¿está clara esta parte? ¿Por qué no genera momento? Sí, señor. Bien. Entonces, ahora vamos con la fuerza de 80 libras, ¿sí? Entonces yo voy a tener acá 0,5 libras y, perdón, 80 libras
y 0.5 pies. ¿Sí? Forman 90 grados entre ambas. Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar su orientación, que sería antihoraria. ¿Sí? Por lo tanto, el momento sería igual a 0.5 libras, perdón, pies por 80 libras, lo que sería 40 libras de forma antihoraria. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar con la última, que sería la fuerza que tenemos acá. La fuerza de 138.56. Forman 90 grados entre ambas. Y yo tendría una distancia de 14, le voy a sumar 5, o sea 19 pies. El punto A. Y la orientación sería así. Sería horaria nuevamente. Entonces M3, M sería igual 138.56 libras por 19 pies. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Sería 2632.60 Muy bien. libras por pie. Muy Punto bien. 64, ingeniero. 64, ahorita. Libras por pie. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿cuál sería su orientación? Nuevamente sería horario. ¿Sí? Muy bien, ya están todas las fuerzas que generan momento, ya las tenemos. Entonces ahora las vamos a sumar y a encontrar el momento total. Si quieren colocamos MA para indicar que es momento en A. Va a ser igual a menos 3000 libras pie. Menos 5600 libras pie. Más 4, más 40, perdón, 40. Aquí me faltó un pie. 40 libras pie. Y menos 2632.64 libras pie. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el total? El resultado sería negativo 11.192.64 libras pie en sentido horario, si no estoy mal. Muy bien, gracias. Entonces, como nos dio negativo, como dice su compañero, entonces nuestra respuesta final sería, omitimos el signo y solo colocamos libras pie y en sentido horario. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, si está todo bien, todo claro. Yo sí tengo una pregunta, ingeniero, un poquito superficial, pero respecto, por ejemplo, en algún examen o algo de punteo que debería de ser como con más cuidado la respuesta que en una hoja de trabajo, por ejemplo. En este caso, como usted mencionó, pues obviamente ya que está el símbolo de horario, pues indica hacia dónde está la orientación. Pero, por ejemplo, si yo vuelvo a escribir como respuesta final menos 11.192.64 libras pie en sentido horario, eso obviamente está redundante, pero estaría mal redactada la respuesta, simplemente estoy poniendo de más. Sí, como decís, es redundante, ¿verdad? Entonces, recordate que cuando está en el cuestionario yo le pongo que es más, porque entonces ahí el cuestionario miraría que la respuesta no es correcta y te penalizaría, ¿va? Ok, entiendo. Perfecto, gracias. Siempre coloquemos la magnitud ya como respuesta final y nosotros la orientación.
Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Entonces vamos a pasar al siguiente inciso, que sería respecto al punto B. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver respecto al punto B. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí estamos ya nítidos. ¿Sí? Vamos a colocar las mismas componentes de las fuerzas, solo que aquí ya las conocemos, 400 libras. Perdón, Inge, yo tengo una pregunta. ¿Sí, decime? Ya había hecho uno del inciso del punto B, el que era de 0.5 y 80 libras, y lo sumó y todo en la. Ah, sí, es que esas son, digamos, no, es que esas fuerzas están aplicadas acá y obtuve respecto al punto A, ¿sí? Ahora vamos a ver todas las fuerzas, la distancia que hay hasta este punto. Pues por eso, en el inciso anterior estábamos en A. Ajá, sí. O sea, ese de 0.5 y 80 libras, ese no sería de B porque ahí está respecto a B por el 0.5 pies. Sí, el 0.5 tiene el mismo brazo si fuera desde A o desde B, pero lo que va a pasar es que la componente vertical de la fuerza, o sea, los 138, no va a generar momento, Oh, ya. no tiene brazo. Ah, va, está bien, gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinarlo respecto al punto B, ¿sí? Es que hay un 0.5 de diferencia entre B y el punto donde están las 160 libras, ¿sí? Muy bien, creo que ahí alguien levantó la mano, no sé cuál es tu duda. Sí, podría regresar al de que está la fuerza de 80 libras y lo multiplicó por 0.5, arribita. Ajá. Va ahí no sería 80 por 8 por 6, 8 más, la distancia de 8 más 6 más 5 pies, porque es en A. Para este de 40 libras pie. Ajá. Ah, no, lo que pasa es que miramos la distancia vertical entre el punto donde se aplica la fuerza y el que tenemos el momento, ¿sí? Es solo la vertical porque la fuerza es horizontal. Ah, ya. Gracias. Muy bien, entonces vamos a ver esta parte. Vamos a ver momentos respecto al punto B, ¿sí? El punto B es acá. Supongamos que esta fuerza abajo es C, ¿sí? Solo para que diferenciar. Entonces la primera fuerza sería, aquí está B, aquí están los 375 libras, aquí forman 90 gramos, y la distancia sería 6 más 5, 11 pies, ¿sí? Y sería así. Entonces el momento que me va a obtener acá va a ser antihorario, ¿sí? Va a ser igual a 375 libras por 11 pies, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Sería igual a 4125 libras pie. Muy bien, gracias. 4125 libras pie y en sentido antihorario, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a encontrar el otro momento de la fuerza, que serían la de 400, ¿verdad? Serían 400 libras. Aquí está el punto B. Aquí únicamente serían 5 pies. Y la orientación nuevamente sería antihorario, ¿sí? El momento eh, sería igual a
400 libras por 5 pies, que sería igual a 2000 libras pie, ¿no? Correcto, ingeniero. Muy bien, gracias. Y sería nuevamente antihorario. Ahora, 300 libras nuevamente no genera momento, ¿sí? Porque yo aquí tengo 300 libras y aquí yo tengo los 5 pies. Entonces el momento vale 0, ¿sí? No hay momento. Ahora veamos, con la fuerza de 138.56 libras, que está aplicada en C, por así decirlo, tenemos 0.5 de brazo. .5, entonces también aquí el momento vale 0, ¿sí? No hay momento, esas dos fuerzas no generan momento porque no tienen brazo, ¿va? Concurren en el mismo punto, entonces no tienen brazo. Ahora vamos con la última fuerza, que era la de 80 libras, ¿va? Por 4 pies. Generamos 90 gramos. Y generaríamos un giro antihorario también. Entonces el momento sería igual a 80 libras por 0.5 pies. Es igual a 40 libras pie. Así. Inge, ¿por qué puso 4 pies? Ah, pero son 0.5. Gracias. Muy bien. Entonces el momento en A, perdón, en B, sería igual a... Sería igual a 4125 libras pie más 2000 libras pie más 40 libras pie, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da el total? Sería 6145 libras pie, ingeniero. Muy bien, 6145. Pero aquí hay un 20. Sería 65. No, gracias. Libras pie. Y como todo nos dio positivo, entonces antihorario, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Yo sé que estos como dibujos o representaciones gráficas que utilizo son más que todo para explicarles, ¿va? A ustedes les puede servir para entender mejor y para ver cuál es la orientación, cuál es positivo, cuál es negativo, ¿va? Entonces, tal vez con el paso del tiempo o conforme más profundicemos, ya se les va a hacer más fácil identificar los brazos y las orientaciones. Entonces, pero como estamos empezando, entonces sí es necesario. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Todo No sé claro, si... Muy bien, gracias. No sé si ya todos terminamos de copiar. Estos apuntes los va a subir al portal. Sí, los voy a subir al portal. Ahí por si no les dio tiempo de copiar algo o cualquier cosa. Gracias. Ingeniero, y solo disculpe la molestia, tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Habría algún problema si tomamos la iniciativa de hacer un grupo de WhatsApp de la clase y poder compartir por acá el link de invitación o no sería posible?
el link para entrar al portal. O para... Sería para unirse al grupo, ¿verdad, ingeniero? Solo compartir el link acá de WhatsApp y a quien apache el link es automáticamente agregado. Pues si lo desean, sí. Ok, está bien, muchas gracias. Yo lo mandaría ahorita por si los compañeros les interesa. Muy bien. Muy bien, no sé si ya todos terminamos de copiar. Entonces el miércoles continuamos siempre con este tema y vamos a pasar ya más que todo a equilibrio de un cuerpo rígido siempre en el plano X, ¿sí? Entonces si no